Ya. ¿En qué medida la sociedad actual normaliza o invisibiliza el juego de azar? ¿Y qué rol juegan los medios y la publicidad en este proceso? Pues actualmente, gracias a los estudios de prevalencia que hemos hecho desde el Observatorio Vasco del Juego, hemos visto que los juegos de azar y las apuestas están bastante normalizadas, puesto que alrededor del 80% de la población adulta ha reconocido jugar a los juegos de azar o apuestas. Entonces, esto es algo que viene muy de atrás, está muy asociado a la apuesta deportiva. En el caso vasco también está asociado a todo esto, las apuestas del frontón. Y aparte, las loterías de Navidad, del sorteo del niño, el cupón de la 11, que son juegos públicos, pues muchas veces no se consideran juegos de azar, y esto hace que se normalicen aún más. ¿En qué medida la sociedad actual normaliza o invisibiliza el juego de azar? Bueno, sí. ¿Y qué rol toma la publicidad en este proceso también? Pues por suerte hace unos años, no me acuerdo exactamente, pues creo que alrededor de 2018-2019, las apuestas deportivas principalmente estaban muy arraigadas en los actos deportivos. Y bueno, equipos deportivos como el Real Madrid de gran impacto, llevan en sus camisetas los logos, estaban en todos los descansos de estos eventos, lo mismo, promocionando en la televisión, en periódicos, revistas, anuncios, y eso se regularizó, se prohibieron, y ahora mismo solo se pueden emitir en ciertas franjas horarias. Esto hace que se desvirtúe, que haya una gamificación del evento, en este caso de todo esto que estoy comentando de los eventos deportivos, y se disocie la práctica deportiva de las apuestas. Entonces, la publicidad por suerte se regularizó, aunque sigue habiendo ciertas franjas horarias que sí que están permitiendo, pero esto hace que se normalice más, y sobre todo que sea un público general, tanto menores como mayores de edad. Bueno, y claro, ¿cuáles son los principales factores sociales que, según la investigación, favorecen el desarrollo de la ludopatía en la población? Pues actualmente se asocia más con ser hombre, varón, joven, porque las apuestas online son las que mayor riesgo de derivar en una problemática de juego tienen, debido a sus características, pues esa inmediatez, 24 horas, la accesibilidad a través de un móvil o tablet, sin necesidad de ir a un local de juego. También ese rejuego, que quiere decir que aquel dinero que inviertes en la apuesta lo puedes perder y volver a jugar de inmediato. No es como un boleto de la lotería o un cupón de la 11 que tienes que esperar al jueves o al domingo a que salga y ver si está premiado o no y volver a echarlo para la semana siguiente. Esto en cambio es un juego constante, y entonces el público que tiene hace que suponga mayor riesgo para desarrollar esta problemática. Vale, luego también, depende de los factores sociales de las personas, por ejemplo, ya puede ser la pobreza, el desempleo o la precariedad laboral, cómo pueden afectar en las conductas ludópatas y qué papel desempeña la cultura del éxito rápido en esos casos. Claro, hay ciertas corrientes, teorías y estudios que asocian ser pobre a un mayor juego, y esto lo explican debido a que el hecho o la ilusión de poder ganar, de poder cambiar su situación socioeconómica a través de un décimo, de un boleto, de una apuesta, hace que jueguen más. Esto pasa en algunos países, en otros no está tan interiorizado, no está tan arraigado, pero esa es la explicación, que si tienen suerte en este caso o no, que suele ser lo común, puede cambiar su situación socioeconómica, pero bueno, luego también el hecho de no tener esa educación, a veces carecer de estudios superiores para tener una mirada crítica, o también lo hemos visto como por ejemplo en barrios como en Vallecas, hace 2015-2016 también hubo una entrada de locales de apuestas en barrios más desfavorecidos, también por esa predisposición a jugar más dinero. Vale, luego ya, ¿cómo afecta el tema de la ludopatía, por ejemplo, a la estructura familiar y a las redes sociales cercanas a los jugadores? Pues una de las principales causas de las personas con ludopatía, con problemáticas derivadas del juego, es precisamente la ruptura de redes familiares, sociales,
incluso también laborales. También hemos visto cómo en ocasiones tener unos lazos fuertes familiares y de amistades hace que cuando tienes un problema se supongan una fuente de ayuda, ¿no? Pues de acompañamiento, de búsqueda de terapia, etc., pero en otras ocasiones y en niveles más extremos, y sobre todo cuando hay una recaída en el juego, supone rupturas familiares. Esto está muy relacionado con el endeudamiento, con las mentiras, que son características muy comunes en esta población. Bueno, y luego desde un punto de vista más social, por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene la ludopatía a nivel comunitario? Por ejemplo, en barrios, pueblos o ciudades o así. Pues estamos viendo, o sea, como os comentaba, esta pérdida de relaciones, las mentiras, el endeudamiento, todo esto puede suponer al final una destrucción a muchas escalas. Y al final, pues normalmente no se habla de deudas de 100 o 200 euros, sino deudas de 20.000, 30.000 euros que pues, al final en los casos más extremos afecta a más de una persona. Bueno, ¿existen diferencias significativas de género, edad o clases sociales de la ludopatía? Bueno, lo de los cada vez más pobres sí, pero lo de género, por Sí, ejemplo. pues mira, lo de la edad ya os he comentado un poco antes, que al final el público más joven es el que ha jugado apuestas deportivas online, juegos online, y al final son los juegos donde mayor peligro hay de desarrollar una ludopatía. Y luego por género sí que es verdad que los hombres juegan más que las mujeres, pero cuando se desarrolla la enfermedad o las problemáticas derivadas de esta práctica, son ellas quienes tienen mayores consecuencias, porque normalmente llegan tarde a pedir ayuda, entonces el problema está mucho más agravado que en el caso de los varones, y cuando ellos tienen un problema son ellas las que les acompañan, bien como madres, hermanas, novias, mujeres, pero cuando es al revés hay un mayor estigma social sobre la mujer jugadora, entonces pues eso que os comentaba, el problema se agrava muchísimo más y el acompañamiento es menor debido a ese estigma también, como mencionaba. Entonces son ellos quienes más joven y quienes más problemáticas tienen, por ende, pero sí que es verdad que cuando se desarrolla un juego o un trastorno de juego problemático, ellas tienen muchísimas más trabas a la hora de salir de ahí. Bueno, relacionado un poco con el tema de Internet también, pues cómo ha transformado Internet esto, las apps de apuestas, las páginas, los casinos online, esto, el panorama de la ludopatía, y si se podría considerar una nueva epidemia o... Bueno, hay una comisión de juego, de Gambling Commission, que ya empiezan a hablar del juego como problema de salud pública, y básicamente su perspectiva es que el juego no es un problema individual, no hay que mirar únicamente a la persona, sino que hay que mirar a la sociedad en general, pues las oportunidades que tiene la gente de jugar, si está regularizado, si no está regularizado, y todo esto hace que pues, haya más problemas o más personas con problemáticas de juego o menos. Entonces buscan eso, una mirada global y no tanto individual, o quizás desde una perspectiva más psicológica, psiquiátrica, que se centra en el individuo, sino eso, en una perspectiva mucho más global. Y la pregunta no me acuerdo ahora muy bien cómo era, pero... Eso, que cómo ha transformado Internet. Y al final pues online es accesibilidad 24 horas constantemente, lo que os decía también al principio de cómo se disocia el deporte de las apuestas, y hay un conjunto de factores, pues esta apuesta online, estos anuncios, que hace que el evento sea en sí mismo lo mismo, ¿no? Que vayas a apostar y a jugar, que no se disocie lo uno de lo otro. Entonces, pues al final acarrea muchas más problemáticas del juego online, esa inmediatez, que no puedas disociarte pues eso, de la apuesta, o que constantemente estés mirando pues si vas perdiendo, si vas ganando, en vez de estar atento a un partido, que estés mirando a ver cómo va otro partido para ver si la apuesta cambia o no. Entonces, pues bueno, hay que seguir regularizando. También hay muchas páginas web .com que se escapan de la regularización, o incluso apuestas piratas. Y la figura sobre todo también de los tipsters, estos que dan consejos sobre lo que tienes que apostar o lo que no, y la veracidad que tienen, porque hemos visto como
muchos influencers también promocionan este tipo de apuestas, te aconsejan y en realidad es puro azar. Y ahora también hacen directos, por ejemplo, son pagados por casinos o por páginas web distintas para publicitar, bueno, eso que es fácil ganar. Eso es, había regularizado más bien en televisión todo este tipo de anuncios, pero ahora a través de estas figuras, los influencers o creadores de contenido, pues también están accediendo a otro tipo de público, un público más joven y en muchas ocasiones menores de edad, y siempre tienen el mismo patrón, he conseguido X dinero, echando solo esto, jugando. Entonces al final tienen un discurso muy mercantilizado. Al final hay empresas por detrás y eso, tienen que tener cuidado porque tienen un público muy joven y en muchas ocasiones menores de edad, que bueno, pues ese proceso de socialización también afecta. Son figuras que tienen una gran influencia sobre este público por la edad en la que están. Entonces hay que seguir mirando. Y luego, ¿qué medidas sociales y políticas consideras más efectivas para prevenir y tratar la ludopatía? Bueno, sobre todo creo que es todo lo que tiene que ver con la prevención y con la regularización previa, ¿no? Pues que en una calle o en un barrio específico no esté llena de locales de juego y salones para apuestas o bingos, sino que bueno, pues haya un control del número, que estén lejos de centros educativos, de institutos, que eso, todo el punto es, el punto com esté lo más, vamos a decir, lo más legal posible, que toda esta publicidad, regularización pues, tanto en internet como en televisión, como en eventos deportivos, esté lo más disociado, y luego todo esto, campañas de educación social, empezar por los menores, que al final no es algo ajeno, sino que está impregnado en la sociedad. Como hablábamos al principio, está súper normalizado los juegos de azar y las apuestas. Mismamente en Navidad, como clubes deportivos venden lotería de Navidad para conseguir dinero o para conseguir dinero para los viajes de final de estudios. Entonces todo esto es educar, no normalizar estas apuestas o grandes apuestas. Es una práctica de ocio en sí mismo, pero sí que hay que poner límites y hay que concienciar a la población con las consecuencias que puede tener. Y bueno, luego pues todo lo que viene más, ¿no? Tratamiento y demás, pero sobre todo en regularización y prevención previa. Bueno, y para terminar, ¿hay algún aspecto de la ludopatía que, bueno, según tu experiencia, por ejemplo, la sociedad todavía no está entendiendo o abordando correctamente? Pues mira, hasta creo que fue en 2018-2019 no se metió dentro del manual de adicciones americano, el DSM-5, no se consideraba como una adicción como puede ser las adicciones con sustancias, pero han visto cómo en el cerebro actúa de la misma manera que actúan las adicciones con sustancias, y al final muchas veces la gente asocia a ser ludópata o personas que tienen problemas con el juego a ser un vividor, se gasta el dinero de la familia, y al final es que es una adicción más. Sí que hemos visto, o lo que podemos también leer en la literatura, que en el caso de los varones sí que está menos estigmatizado, pero que en el caso de las mujeres la sociedad todavía tiene mayor pues eso, es más tabú, tiene mayor estigma. Muchas veces una mujer jugadora ha jugado el dinero de la familia, mientras que o es una viciosa, mientras que cuando juega él es más como pobrecito, no sé. Entonces hay que seguir mirando ahí, y sobre todo eso desde la perspectiva más psicológica, también ver cómo funciona en el cerebro, pero desde un nivel global, desde un nivel de sociedad y no tan individual. Vale, perfecto, muchas gracias. A vosotros.